Hola a todos, soy Juan de Dios Carrascosa, creador y organizador del primer Congreso Internacional Online Neurociencia de los Milagros. El primer congreso hispano en el que vamos a ver, en primer lugar, qué sabe la ciencia, la cuántica y más concretamente la neurociencia sobre el milagro que es el ser humano, tú y yo. En segundo lugar, cómo ese ser humano se expresa en este maravilloso juego al que llamamos vida y cuáles son, según la neurociencia, las reglas que rigen en este juego. Y en tercer lugar, algo que yo no le daba demasiada importancia y la tiene y mucha, ¿qué vehículo económico podemos utilizar para poder vivir una vida tranquila, abundante y feliz haciendo lo que nos apasiona? ¿Y por qué digo que no le daba ninguna importancia? Porque cuando me di cuenta que cuando una persona joven recibe su salario, que está aquí, y resulta que sus sueños están allá, lo único que se le ocurre hacer es bajar los sueños al nivel del salario para así poder seguir viviendo. Y eso es un suicidio emocional. ¿Por qué digo un suicidio emocional? Porque realmente has bajado tu felicidad a un nivel en el que lo has intercambiado por dinero. Y eso es una verdadera locura. Hoy tenemos el honor de tener aquí a Ángeles Abella. Es maestra docente con más de 30 años de servicio, ha trabajado con todas las edades del ser humano, desde bebés, ancianos, hasta centros penitenciarios, ha participado en diferentes proyectos de innovación educativa, es pedagoga, orientadora escolar, ha escrito 3 libros, la trilogía El poder del yo soy, son libros conectados con el despertar de la nueva conciencia. Es terapeuta holística, fusionando varias técnicas diferentes y lleva muchos años dedicándose al estudio del conocimiento y el comportamiento del ser humano. Sí que lo voy a decir porque lo merece, un porcentaje de sus libros va destinado a proyectos de ayuda a situaciones de maltrato. En resumen, fantástico, y todo el mundo diría, yo quiero ser como Ángeles Abella o Abella hoy. Claro, pero Ángeles Abella hoy ha pasado por un montón de sitios antes. Entonces, ¿quién es Ángeles Abella desde el principio como persona? Vale, bueno, Juan, antes que nada quiero agradecerte la invitación al Congreso y bueno, sentir que todos los que tenemos un poquito de luz o un poquito de conciencia, pues participar para que cada vez este nivel de luz en el planeta se haga mayor, ¿no? Así que muchísimas gracias por invitarme y por hacer lo que estás haciendo. Gracias a ti. Mira, ¿quién soy? Madre mía, a ver, yo antes que nada siempre digo que soy un ser humano que trata de vivir desde el corazón, que trata de aprender desde el corazón y vivir desde el corazón. Eso es lo que yo siempre digo que soy, ¿no? Y bueno, a lo largo de mis años yo siempre he sido una buscadora de la luz, entendiendo por luz el sentido de la vida, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué la vida está montada tal cual está montada? ¿Por qué nacemos y morimos? ¿Qué es esto? O sea, ¿quién maneja los hilos invisibles de la existencia, ¿no? Siempre desde pequeñita he sido una buscadora de ese sentido, ¿no? Y bueno, pues poquito a poco me enamoré de la metafísica. Bueno, pues he hecho un recorrido espiritual a través del budismo, he hecho budismo zen y otro tipo de meditaciones y digamos que esa búsqueda de mi vida me ha llevado a comprender de alguna manera la existencia. Y bueno, cuando sentí que todo encajaba en su sitio, o sea, que un momento de mi vida en que yo sentí que toda la existencia encajaba en su lugar, pues dije, wow, esto se lo tengo que dar al mundo, porque si la verdad que habita en mí puede ayudar a alguien, bendita la luz, ¿no? Y entonces por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? He pedido excedencia en la escuela para seguir enseñando fuera de la escuela, pues todo lo relacionado con el mundo de lo intangible, podríamos decir, ¿no? Del mundo cuántico, del mundo que podemos llamar espiritual o imperceptible a nuestros ojos, ¿no? O sea, se presupone entonces que te dedicas a compartir con los demás todo lo que has aprendido. Eso es Sí, realmente lo que ahora te apasiona. Te apasiona. sí, sí, me apasiona dar lo que hay en mi corazón, me apasiona mostrar quién soy,
y qué es lo que hay en mi corazón. Eso es lo que me apasiona. Sí. ¿Qué es el campo cuántico? Creo que antes vas a tener que dar algunos conceptos para que la gente más o menos se centre ahí. Pero sí, te lo pregunto así porque es algo que la cuántica ha descubierto, es algo que está ahí, es algo que desde Descartes solo se estudiaba la materia y cuando la física cuántica llegó se dieron cuenta que además de materia somos energía y entonces pensaron, se está estudiando mal, ¿por qué? Porque solo se estudia una parte y hay que estudiar el conjunto. Entonces en el conjunto hay algo que se llama, ellos le llaman la conciencia, pero es el campo cuántico. Entonces, ¿qué es el campo cuántico en sí? Bueno, La gente lo sí, pueda entender. sí, mira, si yo tuviera que resumir en una sola palabra lo que es el campo cuántico, yo diría que el campo cuántico eres tú. Y cuando yo digo esto en conferencias, la gente me dice, ¿yo? ¿El campo cuántico? ¿Yo? Pues sí, es que intentamos comprender con la mente qué es el campo cuántico y el campo cuántico es algo incomprensible a la mente. Podemos pensar que es como una especie de nebulosa etérica que los científicos han descubierto, ¿no? Oh, el campo cuántico, ¿no? Y el campo cuántico eres tú con todos tus cuerpos energéticos vibrando a velocidades diferentes de luz. Ahora, a lo largo de esta entrevista, te lo voy a ir explicando un poquito a poco, pero partimos de esa base, de vincular el campo cuántico contigo, entre otras razones porque no hay nada fuera de ti. No, el concepto de fuera y de dentro no existe para el cosmos, ¿no? Todo es una sola energía, una sola vibración, y por lo tanto el campo cuántico también eres tú. Ya lo voy a ir explicando poquito a poco. Y sobre todo, que son conceptos complejos de física cuántica, pero que no tengamos miedo a comprenderlo, porque yo hablo de todos estos temas con mis alumnos de quinto, de sexto, niños que lo pueden comprender perfectamente, por lo tanto, todo el que oiga esta entrevista, creo que puede entender lo que es el campo cuántico, ¿no? Además, yo siempre pongo el ejemplo de cuando se conocieron Albert Einstein y Charles Chaplin, porque me parece un encuentro mágico de cuando ellos se felicitaron mutuamente por el trabajo que hacían, ¿no? Einstein le dijo a Chaplin, dice, ¿sabes que te admiro? Y Chaplin le dijo, ¿por qué? Dice, porque tú no dices ni una palabra, pero todo el mundo entiende lo que quieres decir, ¿no? Y Chaplin le dijo, wow, a quien admiro yo es a ti, porque nadie entiende ni una palabra de lo que dices tú, Albert Einstein, pero todo el mundo te admira, ¿no? Y es que me parece mágica esa anécdota, porque a mí me parecen dos genios de la simplicidad y de la complejidad, ¿no? ¿Quién es más genio de lo simple y quién es más genio de lo complejo, ¿no? Y para mí, Albert Einstein fue un maestro espiritual que le intentó explicar a la ciencia quién era Dios. Ese para mí es Albert Einstein, ¿no? Y Chaplin es un maestro del sentir humano, del dolor y del sentir humano, ¿no? Entonces, yo pongo este ejemplo porque lo complejo se puede hacer sencillo, porque lo sencillo es un fractal de lo complejo. Entonces, una de las habilidades que yo creo que tengo es convertir en sencillo algo complejo, poder explicarlo, ¿no? Así que no tengamos miedo de acceder a qué es el campo cuántico, porque se puede explicar de manera muy sencilla. Sí. Has comentado, cuando has hablado del campo cuántico, que es luz, ¿no? ¿Qué es la luz? Sí, la luz esa, no la de casa, la luz esa, ¿qué es? Sí, mira, vamos a ver. La gente, o en general, tenemos la conciencia de que la luz viaja a una velocidad muy elevada. Eso es ciencia, ¿no? Vale. Pero la luz no es una bola de fuego que, como viaja tan rápido, ¡yum!, pasa y lo deja todo iluminado. La luz no es esa bola de fuego que pasa rápido. La luz es el resultado de una velocidad de vibración.
es el resultado de una vibración lumínica. A mayor velocidad de vibración, mayor luz. A una velocidad más lenta de luz o vibracional, la realidad se convertiría en algo más denso, ¿no? Por ejemplo, mira, imagínate la luz que vibra a una velocidad altísima, elevadísima. Imagínate que científicamente pudiéramos bajar esa velocidad lumínica, bajar la velocidad vibratoria, bajar velocidad vibratoria. Podría llegar un momento en que nuestros ojos podrían percibir algo así como una especie de entidad lumínica informe. ¿Y por qué? Se hace medio perceptible porque la luz ha bajado su velocidad de vibración. Por eso se nos hace perceptible. Si esa entidad informe pudiéramos bajarle velocidad vibratoria, bajar la velocidad de vibración, bajar velocidad, podríamos empezar a ver detalles, formas, colores, incluso hasta sonidos, porque el sonido es vibración, que se hace perceptible porque baja su velocidad lumínica. Todo eso se hace perceptible porque ha bajado la vibración. Pero si a esos detalles, formas, figuras, tamaños, le seguimos bajando la velocidad lumínica, seguimos bajando la velocidad vibratoria, bajamos velocidad, ¡pah! Llegamos al cuerpo. Porque el cuerpo es luz vibrando a una velocidad lenta. Ese es el proceso, desde la luz vibrando a unas velocidades muy altas de velocidad lumínica, bajamos velocidad, hasta llegar a la materia. Y la materia se hace perceptible porque ha bajado su velocidad lumínica. Pero no solo el cuerpo físico, es todo lo que tocamos, toda la materia, o sea, este vaso, el bolígrafo, el roll-up, el ordenador, la mesa, la silla en la que estoy sentada, es luz vibrando a una velocidad lenta. Y es curioso porque parece poesía, ¿no? Que últimamente en esta era de Acuario suele decirse, uy, que somos luz. Pero es que no es poesía, es literalmente científico. O sea, todo es vibración, todo. Y según la velocidad a la que vibra, es más luminoso o menos luminoso. Es más intangible o más tangible. Depende de la velocidad. Muchísimas gracias, te agradezco, me ha encantado la explicación porque es muy fácil de entender. Yo creo que el entendimiento de la razón simplemente se debe a la óptica desde donde lo estás viendo, por lo menos es mi parecer. O sea, intentar ver una célula con unos anteojos realmente sería bastante complicado, pero si coges un microscopio es mucho más fácil. Entonces, desde la óptica de lo físico es muy difícil entender lo que hablas, pero hubo un maestro que quizá nació fuera de tiempo, que se llamaba Nikola Tesla, que dijo, mientras el ser humano no sea capaz de entenderlo todo como materia, o sea, como vibración, energía y magnetismo, no va a entender nada. Claro, claro. Y entonces, sí. Efectivamente... Si nosotros pensamos que esto es materia, no vamos a entender qué hay de común entre el vaso y yo, porque siempre percibirás la realidad separada, fracturada. Y si empezamos a pensar en conceptos de vibración, como decía Tesla, todo es uno, no hay separación, todo el universo es vibración, todo el universo es conciencia. Y esa es la... Y la diferencia son las velocidades de vibración de cada cosa. Exactamente. Sí. Entonces, a mayor velocidad vibratoria, mayor luz. A menor velocidad vibratoria, más tangibilidad, o sea, más perceptible y tangible es la realidad, más densidad, ¿no? Más densidad. Puedo tener una pregunta que es mía personal, que no tiene nada que ver con... pero te la haré porque sí que lo siento también. Entonces, dentro de este conjunto, ¿qué sería lo que es la metafísica? Bueno, la metafísica, como su nombre indica, es
es todo lo que va más allá de lo físico. La metafísica trata de explicar lo intangible, lo imperceptible, lo que va más allá de lo físico, ¿no? Esa es la metafísica. Y bueno, partiendo de lo que es nuestro cuerpo, si nosotros tocamos y percibimos el cuerpo, ¿qué sucede metafísicamente? ¿No? ¿Qué sucede más allá de mi cuerpo? Porque si yo no lo veo, ¿qué pasa entre tú y yo? ¿Qué sucede entre el vaso y yo? ¿Qué sucede entre lo tangible y yo, que también soy tangible? ¿Qué pasa en ese espacio, ¿no? Y yo siempre suelo explicar que el cuerpo físico no es nuestra única realidad. No es nuestra única realidad. Más allá del cuerpo físico existen otros cuerpos de energía que a priori parecen intangibles, pero que no lo son, ¿sí? Y te hablo de cuerpos porque son cuerpos, literalmente. O sea, vamos a imaginar que más allá de nuestro cuerpo físico está el cuerpo emocional. Hay estudiosos del tema que dicen, no, el primer cuerpo es el energético y el segundo es el emocional y el tercero. Mi objetivo cuando yo hablo de los cuerpos energéticos no es decirle al oyente o al espectador, señores, el primer cuerpo se llama así, el segundo cuerpo se llama así o el tercero, entre otras razones porque no hay un orden. En lo intangible no hay un orden como lo entendemos aquí, ¿no? Es simplemente que yo quiero que la persona que me esté escuchando en este momento entienda que su realidad no es física, que su realidad es energética, etérica, intangible, ¿vale? Y entonces vamos a hablar del primer cuerpo por centrar la atención en qué sucede más allá, pero no quiere decir que sea el primero dentro de una lista lineal, como se entiende, ¿no? En el orden. Es un cuerpo, y le digo cuerpo porque la gente que hace, por ejemplo, Reiki o Arolo, reconexión o sinergia, ¿no? Llega a tocar el cuerpo energético que está más allá del cuerpo físico, porque es un campo de conciencia que tiene límite, que tiene un cierto límite marcado por la vibración de luz. Es decir, mi cuerpo vibra lentamente, mi cuerpo físico, pero mi cuerpo emocional vibra más rápidamente que el cuerpo físico. Por eso está ligado a mi cuerpo, ¿no? ¿Y de qué está formado este cuerpo emocional? Porque estos son células y huesos y músculos, ¿no? ¿De qué está formado ese cuerpo emocional? Mira, son como bits de información, como si alrededor tuyo tuvieras bits, ¿no? Como bits de información, improntas, como si fueran fotogramas emocionales de tu experiencia existencial. Es como si todas las memorias emocionales de tu existencia estuvieran contigo. En forma de fotogramas, de recuerdos, de improntas. Y ese es tu cuerpo emocional. Tú tienes aquí un cuerpo físico, pero acompañándote a tu alrededor hay un cuerpo emocional que está formado de todas las memorias emocionales de tu existencia. Y yo siempre digo que este cuerpo emocional tiene colores, tamaño, vibración, frecuencia, sonido, porque suena, porque es vibración. Mi emoción suena, porque mi emoción es vibración. Y cuando yo explico esto, la gente puede llegar a entender o puede creer que es algo que el universo me pega a mi cuerpo. Y no es un cuerpo pegado al tuyo, eres tú con tu vibración emocional. Eres tú con tu soledad, eres tú con tu ira o tu rabia, eres tú con todo tu campo, tu información de conciencia emocional. Y es tu cuerpo, es tu cuerpo. Yo muchas veces cuento las anécdotas que a mí me han pasado con los alumnos míos en clase, porque para mí mis alumnos han sido los que han cotejado y comprobado in situ
lo que yo aprendía metafísicamente en los libros, ¿no? Yo leía conceptos metafísicos o conceptos de cuántica, y cuando yo llegaba al aula, los alumnos me lo confirmaban una y otra vez. Entonces, yo te digo que este cuerpo tiene color, porque muchas veces en clases me ha pasado que alguno de mis alumnos me confirma esto, ¿no? Y yo recuerdo un día, estaba dando clase, y a mí me encanta enseñar, estaba dando clase de lengua o matemáticas, no recuerdo, y un chiquitín me dijo, ¡Wala, Ángeles! ¡Estás toda azul! Y claro, yo me miré y yo no estaba vestida de azul, con lo cual estaba confirmando que el niño estaba captando mi campo vibracional cromático azul, que normalmente está relacionado con la frecuencia de la comunicación, ¿no? Que es como el chakra relacionado con la garganta, con la comunicación, ¿no? Y me ha pasado también por ejemplo, otra anécdota que cuento, una niña, una alumna mía chiquitina de infantil, en ese momento yo estaba dando clase de infantil, y yo llegué muy enfadada a clase ese día, ¿no? Porque había tenido un problema con una compañera de trabajo, y cuando ella me vio llegar a clase, enseguida me dijo, ¿qué te pasa, Ángeles? Digo, ¿por qué, cariño? Dice, porque estás rara. Digo, bueno, pues acabo de tener una conversación con una compañera de trabajo y no nos hemos puesto de acuerdo. Digo, tenemos distintos puntos de vista sobre un tema, ¿no? Y entonces me dijo, dice, dice, es que estás toda roja. Y claro, yo me toqué la cara porque dije, wow, digo, debo estar como una bombilla del enfado que tengo. Y me dijo, no, estás toda roja. Es decir, seguramente ella estaba captando mi campo energético, que estaba rojo, como un tomate seguramente, porque yo necesitaba marcar límites con esta persona con la que no me había puesto de acuerdo en el trabajo, ¿no? O sea, esto, y tengo muchas anécdotas, muchas, Juan, en este sentido, pero los niños me confirman que ese campo existe, que ese campo, y digo campo porque es un campo de conciencia, es un cuerpo energético, emocional, pero es un campo de conciencia, porque vibra a una velocidad concreta. Y esa no es nuestra única realidad, es decir, cuerpo físico, cuerpo emocional, vámonos más allá, vámonos al campo mental o cuerpo mental. ¿De qué está formado el cuerpo mental? Está formado, fíjate, de todas las ideas, pensamientos, creencias, fantasías, todo lo que tú hayas podido imaginar, creer, aprender, concebir con la mente, todas esas ideas aprendidas y no aprendidas, conscientes o inconscientemente, creencias y no creencias, porque si no lo crees, se convierte en una creencia, todo eso constituye tu cuerpo mental y va contigo. O sea, al igual que el cuerpo emocional, el cuerpo mental también va contigo. Y si tú vas al supermercado, tú vas con tu cuerpo físico, con tu cuerpo emocional y con tu cuerpo mental, por donde quiera que vayas, porque es tu vibración. Eres tú en la vibración física, tú en la vibración emocional y tu vibración mental. Y eso es lo que va a ir hablándole al mundo y configurando la realidad material en la que vives. Y también tiene... Dime, corazón. Perfecto, perfecto. Sí. Estoy apasionado, estoy alucinando porque me ha encantado la forma en que lo explicas, es genial. Y me ha venido una imagen también genial de niño, que es como si metieses un globo, dentro de un globo metieses 3 o 4 o 5 hinchados. Entonces, realmente tú llevarías el globo, pero ese globo tiene otro globo fuera, otro globo fuera, otro globo fuera, pero realmente es el mismo globo. Exactamente. Ha sido perfecto. Vibrando, y sí, Juan, vibrando a velocidades distintas. Conforme vibre a más velocidad, será más intangible y por lo tanto menos cercano a la materia. ¿Sí? Será más vibracionalmente más rápido. Y tiene ese cuerpo mental, también tiene forma, tamaño, color, vibración y sonido. Mira, yo cuento esta anécdota también muchas veces porque me parece
impresionante. Yo hace años vivía con una perrita, tenía una perrita, y vivía en pareja en ese momento, y yo recuerdo estar sentada en el salón, y la perrita que era una perra ya grande, era un ser muy, muy grande, pero estaba sentada con los ojitos cerrados, ella, y yo estaba en el salón tranquilamente pensando, es decir, conectando con mi vibración, con mi sonido mental, y yo en ese momento tuve claro que yo tenía que separarme de aquella relación, es decir, fue una conexión con mi campo emocional y con mi campo mental. Vibracionalmente, yo no dije ni una palabra porque estaba yo sola con ella, y entonces yo sentí, hoy mismo me voy a mi habitación, recojo mis cosas y me voy. Y conforme yo lo sentí, Juan, conforme yo pensé que eso era lo que tenía que hacer claramente, la perra se levantó, se puso delante de mí, me miró fijamente y entonces se hizo pis. Por lo tanto, ella había escuchado la vibración de mi emoción y la vibración de mi pensamiento. Yo ahí me di cuenta que el pensamiento vibra y que la emoción vibra. No necesitas palabras para hacerte comprender a unos niveles superiores de conciencia. Es tremendo esto, tremendo. Y dime, corazón. Es que estoy realmente asombrado, me ha parecido una explicación fantástica y claro, juegas con ventaja porque en teoría tú ibas a enseñar y lo que hacías era aprender. Era un intercambio, pero realmente tú te ibas nutrida de lo que realmente tenías que ver y ellos te lo enseñaban. Me parece fantástico. Sí. O sea, yo siempre lo digo, yo he recibido mucho más de lo que he dado. Yo siento que he dado lo que siento, lo que hay en mi corazón y el universo, la vida o la conciencia me devuelve multiplicado en aprendizaje, en bendiciones por todos lados, ¿no? Yo siempre lo digo, siempre lo digo. Y es que sí, no es nuestra única realidad el cuerpo emocional y mental. Hay más cuerpos, estaría el cuerpo espiritual, que podríamos, no tiene nada que ver con ninguna conciencia religiosa, no hablo de un parámetro religioso, o sea, se entiende por espiritual lo que vibra más allá de la emoción y más allá de la mente. Es lo que quizás más cerca de lo que es el amor incondicional o de lo que es la unidad cósmica, ¿no? En ese plano es el cuerpo espiritual y es mi cuerpo, el tuyo, es decir, físico, mi emoción, mi mente y mi campo vibracional espiritual. Y con todo eso me voy por la calle, con todo ese campo de energía, ¿no? Pero tampoco es nuestra única realidad. Hay otros campos, otros cuerpos más allá. Si te fijas, son como concéntricos, lo que tú decías, el globo dentro del globo, ¿no? Son concéntricos, uno tras otro. ¿Y cuál es el centro de todos esos cuerpos? Lo que yo llamo el Sagrado Corazón. No me refiero al músculo, no me refiero al músculo, me refiero al lugar, como al templo de donde reside tu existencia, a la razón de tu existencia que habita en la glándula timo, justo en el punto donde se cruza el travesaño de una cruz, es el lugar donde se une lo celestial y lo terrenal, ¿no? Ese es el lugar crístico, el lugar de la conciencia, el lugar que da sentido a tu existencia. Ese es el punto central del universo y está en tu sagrado corazón. Y ese es el punto central, el centro, el punto concéntrico de todos tus cuerpos, emocional, mental, espiritual, y vamos más allá porque tenemos un campo astral. El centro está en tu corazón, en tu sagrado corazón, el cuerpo astral, y seguimos mucho más, ¿no? Es decir, podemos hablar de un cuerpo átmico, de un cuerpo etérico, de un cuerpo búdico, de un cuerpo monádico, de un cuerpo divino. O sea, cuerpos y cuerpos y cuerpos y cuerpos y cuerpos y cuerpos y cuerpos vibrando a un nivel superior de conciencia. Y ese eres tú.
esa realidad energética eres tú. Eres tú en tus vibraciones de luz, ¿sí? Es tremendo. Yo cuando me di cuenta que éramos literalmente Dios, que éramos literalmente toda la conciencia, yo esto no me lo puedo callar, Juan. Tengo que ir por el mundo diciéndole a todo ser que quiera escucharlo, que la luz eres tú, que el campo cuántico eres tú, que el universo eres tú. Y que a partir de ti, en vibraciones lumínicas superiores, cada vez entrarás en estados superiores de conciencia, hasta la plenitud o completitud de la conciencia cósmica. Ese es el campo cuántico. El campo cuántico eres tú, es todas tus vibraciones a diferentes velocidades lumínicas. Entonces, cuando el Sagrado Corazón, cuando la esencia sale, es lo que la gente interpreta la muerte. Sí, abandona el cuerpo, todos los cuerpos. Ah, vale. Sí. Vale, ¿No? Sí, pero claro, es que se puede, claro, me quedaba así porque se puede conectar. Es que es curioso y te agradezco la pregunta, porque se puede conectar con esos estados sin tener que morir. Claro, es que esa era la siguiente pregunta. O sea, esa era la siguiente pregunta, que es mía personal. Me ha encantado tu explicación de cómo baja la vibración, cómo empieza a descender la velocidad de vibración hasta que llega la materia, hasta que llega el cuerpo. ¿No crees que quizá muchos sabios vinieron a enseñarnos que la muerte no es la única alternativa, la muerte como la conocemos, sino que uno podía hacer el proceso inverso, que de hecho ya lo han hecho varios sabios, muchos sabios, de elevar la vibración de su materia, con lo cual pasa a otro plano, a otro plano, a otro plano, y se llevaría toda la energía consigo mismo sin necesidad de tener que dejar aquí el cuerpo físico abandonado. ¿Me explico? Exactamente. Sí, es vibrar a niveles superiores de conciencia. Y es curioso porque a lo largo de toda mi experiencia personal y profesional, todas las personas con las que yo me he encontrado, y aseguraría que casi la totalidad del ser vivo, del ser humano, ha soñado o ha fantaseado con la posibilidad de ser invisible. Todos hemos jugado, soñado o imaginado ser invisibles. ¿Y por qué? Porque en algún lugar de nuestro registro sabemos que es posible. Elevando nivel vibratorio, llegamos a niveles de intangibilidad. Y eso es el principio básico de la teletransportación. Es decir, elevo frecuencia lumínica de la materia, por lo tanto, se convierte en otra materia, en otro lugar y en otro espacio. Es simplemente elevar la frecuencia. Saint Germain, y todos los maestros metafísicos, ¿no? Madame Blavatsky, por ejemplo, incluso, Albert Einstein, es que hablaba de que la materia no existe. La materia no existe, es solamente una velocidad lumínica lenta y por lo tanto se densifica, ¿no? Así que los grandes maestros de la conciencia han elevado su frecuencia, llegando a convertirse en seres imperceptibles a nuestros ojos. Sí, es así, Juan, es así. Entonces queda claro la materia. Entonces, ¿qué son los campos unificados de conciencia? ¿Cómo percibes? ¿Cómo se puede explicar eso para la gente que lo entienda más o menos? Sí, vale. Parte de la base que tu cuerpo, el tuyo, tiene todos esos campos a tu alrededor, ¿sí? Y si tú estás, por ejemplo, sentado en una consulta del dentista, por ejemplo, hay un ser o una persona a tu lado que aparentemente tú no tienes ningún contacto con ella porque tu cuerpo físico está en tu silla y el cuerpo físico de esta persona está en su silla, pero mi emoción, mi campo emocional ya empieza a coger más límites, ¿no? Empieza a avanzar en el límite. La persona que está a mi lado también tiene su campo de conciencia a su alrededor emocional. Casi se tocan nuestros cuerpos emocionales, pero si vamos más allá, nuestro cuerpo mental, mi cuerpo mental y el cuerpo mental de esa persona ya empiezan a ligarse. ¡Wow! ¿Hasta dónde llega mi campo mental y hasta dónde llega el tuyo? Y si vamos más allá en el campo espiritual,
el mío y el de este ser que está sentado en la consulta del dentista, está literalmente fusionado con el mío. Y si vamos ampliando más y más, pues el dentista que está dentro de la consulta, sus campos de energía se fusionan con los nuestros también. Y así la persona que vive en el piso de arriba y la persona que vive en el piso de abajo, todos sus campos de energía etéricos empiezan a fusionarse entre sí. ¿Sí? Y cuando estamos en una reunión, cuando hay 30, 40, 50 personas en un estadio de fútbol, donde hay tanta gente con sus cuerpos físicos en su sitio, literalmente tienen sus campos de energía absoluta y totalmente fusionados. Por eso son tan peligrosos los movimientos de masa, porque se multiplica la fusión de todos esos campos de energía y se pueden dirigir hacia un lado o hacia el otro de la experiencia. Son muy delicados, ¿no? Mira, cuando yo estuve trabajando en la cárcel, que para mí, yo siempre lo repito, fue una de las experiencias más hermosas, más grandes y más elevadas, diría yo, que yo he podido tener en mi vida, trabajar con presos, con adultos presos, ¿no? En la cárcel. Me enseñó mucho, mucho, mucho. Pues yo tenía un alumno, tendría unos 65 años más o menos, y él me dijo un día, dice, Ángeles, en el texto hay una frase que dice, los asistentes tomaron una decisión unánime. ¿Qué significa eso de unánime? Y entonces a mí me sorprendió la pregunta y le expliqué todo esto de manera sencilla, que todos teníamos unos cuerpos de energía como los que acabo de describir, ¿no? Y entonces él me dijo, wow, dice, me gustaría que me explicaras en qué sentido es unánime lo que me estás diciendo, ¿no? Y entonces yo le dije, digo, cuando un grupo de gente se reúne para tomar una decisión, realmente los campos de energía están literalmente unidos. Y cuando un grupo de gente toma una decisión unánime, la toma como si fuera una sola alma, un ánima, ¿no? Es decir, los campos de energía están literalmente fusionados, campos unificados de conciencia. Y no solo sucede, Juan, no solo sucede en el ser humano. Nuestros campos de energía se comunican con los del mundo animal. Los seres animales que conviven con nosotros tienen sus cuerpos de energía literalmente vinculados a los nuestros. Su campo emocional y el campo de conciencia de los animales se fusionan con los tuyos. Pero no solo el mundo animal, el mundo vegetal, los árboles, una amapola, el césped, o sea, todos los organismos vegetales tienen campos de conciencia a su alrededor y esos campos energéticos se fusionan literalmente con los tuyos y con los míos. Es decir, el mundo animal, vegetal y el mineral, los minerales tienen campos crísticos, campos cristalinos de conciencia que envuelven a la persona o envuelven una ciudad. Los campos energéticos cristal, de los cristales, de la amatista, del cuarzo, son campos de conciencia que se unifican literalmente con el ser humano, con el ser vivo, con todo lo que existe, ¿no? Entonces, si te das cuenta, son todos campos unificados de conciencia. Los campos de conciencia de todo lo que existe está fusionado y somos uno. Literalmente somos uno, ¿no? Esto es lo que decía Einstein, campos unificados de conciencia. Y es que no solo se fusionan en el presente, el pasado y el futuro, los campos de conciencia de lo que podemos identificar como pasado y como futuro, está literalmente fusionado, porque todo está sucediendo aquí y ahora al mismo tiempo. Entonces, esa unidad que somos, esos son los campos unificados de conciencia. Cuando decimos ahora en la nueva era, en la era de Acuario, somos uno,
no son palabras. Literalmente, literalmente somos uno. Todo lo que existe es una sola conciencia. Todo lo que existe es una sola conciencia. Entonces ahora no tendría que volverte a preguntar, ¿qué es el campo cuántico? Porque ya está claro, ¿no? Somos nosotros, todo Sí, es el sí, campo cuántico. sí. A ver, sí, ahora si yo te vuelvo a decir, el campo cuántico eres tú, ahora se puede comprender, ¿no? Las personas que Efectivamente. están escuchando, entiendes que no hay nada en el universo que no seas tú. Porque incluso, Juan, a nivel material, es decir, ¿qué pasa dentro de mi cuerpo? Porque claro, yo lo puedo tocar. ¿Qué pasa en mi cuerpo? Pues mira, hace muchos años los científicos analizaron cuál era la partícula más pequeña de materia, ¿no? Y fueron a la célula. ¡Oh! Todas las universidades estudiando la célula, todo o sea, realmente todo se enfocó para intentar entender la célula como unidad más pequeña de materia, ¿sí? Entonces, luego las universidades dijeron, no, señores, que no es la célula, que es el protón, el neutrón y el electrón. Entonces todos empezamos a estudiar el protón, el neutrón y el electrón. Y sentíamos que era la unidad más pequeña de materia. No, señores, que son los quarks. Entonces en todas las universidades a estudiar los quarks como unidades más pequeñas de materia. Y fueron intentando analizar lo que había dentro de la materia, y cuando llegaron a la última partícula de materia, dijeron, ¡wow! No hay materia. Al analizar la última partícula de materia, no hay materia. Y eso es tremendo, porque lo que habita en mí es exactamente lo mismo que habita en los confines del universo. Es decir, detrás de la materia existe la no materia, que se puede llamar campo cuántico, se puede llamar matriz o inteligente, como hablaba Max Planck, ¿no? O lo puedes llamar partícula divina, o le puedes llamar bosón de Higgs, o le puedes llamar conciencia, da igual, pero detrás de la materia, analizando la materia, existe la no materia. Es decir, vibración. Todo lo que habita en mi cuerpo es vibración. Es decir, lo mismo que habita en los confines de lo inconmensurable del universo. Por lo tanto, no hay diferencia entre mi cuerpo y el resto del universo. No lo hay, porque es vibración a distintos niveles. Entonces, ¿qué es el campo cuántico? Eres tú y un estado potencial de creación, porque todo está en estado potencial de creación. Apasionante, realmente apasionante, y os animo, porque eso sí que se lo podéis ver. Antiguamente se utilizaba un telescopio para ver el universo, que es el Hubble, y el telescopio, el Hubble, lo que veía era lo que es capaz de percibir los 5 sentidos. Pero claro, la tecnología evoluciona y ha evolucionado mucho, y entonces ahora hay un telescopio que se llama el Chandra, y el Chandra es capaz de captar los campos energéticos, además de la materia. ¿Y cuál fue la sorpresa? La sorpresa es que, como muy bien dices, Ángeles, la primera foto que hicieron del universo, del centro del universo, está todo unido, no hay ninguna separación, porque todos los campos se entremezclan unos con otros y se ve ahí unos galaxias flotando en algo que le llaman el campo cuántico, efectivamente. Sí. O sea, eso lo podéis percibir, eso lo podéis apreciar por internet porque está ahí, lo podéis ver. El telescopio, el Hubble, el telescopio, el Chandra. Apasionante el tema, me encanta. Entonces, ¿cómo llega el pensamiento a la realidad? Es una pregunta de estas de así Sí, suave. claro, porque dice, bueno, Porque, sí, dice, claro, todo esto es maravilloso, pero dime cómo cambio mi vida, ¿no? claro, Claro, efectivamente. claro. Mira, Que como decía, debe de seguir el mismo patrón, ¿no? Velocidad y vibración, me imagino. sí, Porque claro, nada escapa de ello aquí, evidentemente. claro. Mira, tendríamos que partir de la base, lo que decía Tesla, tenemos que empezar a pensar en términos de vibración.
Porque si no pensamos que todo es vibracional, no vamos a generar realidades voluntariamente. ¿Sí? Iremos como un poco a la deriva, ¿no? Entonces, un pensamiento es vibración. Cuando tú piensas algo, por ejemplo, tengo que ir al supermercado y lo piensas, eso es vibracional. Eso es una vibración que está en tu campo, en tu estado potencial. Si tú le das fuerza a ese pensamiento, acabas sintiendo que tienes que ir al supermercado y acabas moviendo tu cuerpo para ir al supermercado. Es decir, de un pensamiento lo llevas a emoción y de esa emoción lo llevas a la materia, ¿vale? Entonces, todo pensamiento es vibracional, por eso tenemos que tener mucho cuidado con el nivel vibratorio de lo que pensamos o con el nivel vibratorio de lo que sentimos, porque si es recurrente, si ese pensamiento o esa emoción sigue insistentemente moviéndose y moviéndose, lo que hará será mover las partículas etéricas del campo cuántico, moverá las partículas etéricas del campo cuántico para generar realidad. Mira, yo he preparado un vídeo que está en YouTube, se puede ver, que explica cómo en un segundo una vibración genera una materia concreta. No sé si conoces, seguramente sí, el experimento de la placa metálica. Sí, de hecho, los símbolos de Ernest Charney. Vale, pues imagina, sí, Sí. una placa metálica se le pone encima, se le pueden poner, bueno, por ejemplo, granitos de sal, ¿no? Se le pone sal encima y a esa placa metálica se le confiere una vibración determinada, y ese sonido, que puede ser, por ejemplo, hace que los granitos de sal se coloquen en una geometría concreta, Si tú elevas esa frecuencia, si subes a una frecuencia superior, que ya no será el mismo sonido, es decir, no será el mismo pensamiento, ni será la misma emoción, porque vibra distinta, pues vibrando a esa frecuencia, los granitos se colocan clic, 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 en otro lugar, literalmente. Y así, conforme vaya subiendo y elevando frecuencia de pensamiento y de emoción, la geometría o la realidad que se genera será literalmente distinta. Entonces voy a intentar compartir la pantalla, a ver si nos sale bien, Juanillo. A ver, Sí, mira. sí, seguro que sale bien. A ver, mira, wow, vamos a ver, compartir pantalla. Vamos a ver. Perfecto, ya lo tenemos ahí. Vale, mira, aquí, perfecto. Vamos a ver, mira, vamos a colocarlo por aquí. Vamos a ver, mira. Mira, subimos la frecuencia de sonido de la placa con la sal. Y conforme vayamos elevando frecuencia, ¿ves? 1033 hercios, la realidad es distinta. A 1820 hercios, la realidad que se crea es distinta. A 2041 hercios, la geometría y la realidad es diferente. Subimos y elevamos frecuencia. Y la realidad que se genera es diametralmente diferente. Esta es la explicación de lo que son los multiuniversos, porque depende de la frecuencia en la que tú estés vibrando, se generará una realidad concreta o se generará otra realidad. Es tremenda esta información. Si somos conscientes de cómo vibra nuestro pensamiento, a qué frecuencia vibra nuestro pensamiento y nuestra emoción, podremos generar otras realidades, literalmente, Juan, literalmente. 4.671 hercios, una realidad distinta. 4.840 hercios. No hay una geometría igual a la otra, porque según vibres, según la frecuencia en la que vibres, se generará una realidad concreta u otra. Y esto es tremendo, esto es lo que sucede en un segundo
para que tú lo puedas ver, pero esto es lo que realmente sucede cuando tú vibras en tu pensamiento y en tu emoción, ¿vale? Si os sirve de pista, el estudio de esto lo originó un tal Chandler y lo hacía con una varilla de violín, con un Sí, cepillo, y lo originó él. Pero ahora es tan potente, como dice Ángeles, es tan potente, es tan impresionante, que hay una ciencia que se dedica a estudiar ello, que se llama la cimática, y se dedica a estudiar el efecto que produce material, el sonido, sobre granos de arena, sal, etcétera, etcétera. ¿Qué representaciones geométricas produce cada frecuencia? Y es curioso porque, aunque lo haga otro laboratorio diferente, la misma frecuencia siempre produce la misma geometría. No es que si lo hago yo, a mí me sale un dibujo al azar diferente, no. Cada frecuencia produce la misma geometría sagrada que le llaman. Entonces, gracias por este aporte, porque realmente una imagen vale más que 1000 palabras. Y eso es lo que nos sucede a nosotros cuando pensamos. Entonces, fijaros, pasa de ser el pensamiento algo aleatorio, algo para jugar, a una responsabilidad. O sea, porque realmente... Sí, somos creadores de la realidad. Somos literalmente creadores de la realidad. Sí, y además os puedo asegurar, porque eso ya está con muchos experimentos estudiado, nosotros somos los únicos creadores de nuestra propia realidad y no afectamos a la de los demás, a no ser que ellos lo concedan con sus miedos. Sí, Entonces... sí. De todas maneras yo siempre siento, y además es obvio, ¿no? Porque si los campos de conciencia están literalmente unificados, creamos una realidad, pero realmente la co-creamos. Todo es co-creado, todo lo que existe, todo lo que sucede, todo lo que vemos fuera de nosotros está co-creado. Yo no puedo crear esto sin ti. Yo no puedo crear esto sin toda la gente que pueda estar escuchando esta conferencia, ¿no? esta entrevista. Todo está co-creado. Es un campo de co-creación, porque somos lo mismo. Sí, y te agradezco que le hagas esta puntualización, porque esto te lleva a entender que en la vida los asuntos siempre son como mínimo de dos. No hay una responsabilidad solo de uno. O sea, realmente el juego siempre es de dos, porque hay una co-creación dual para vivir una experiencia concreta. Entonces, te agradezco muchísimo todos los aportes que has hecho, porque ha sido fantástico, realmente ha sido muy gráfico, muy fácil de entender. Gracias. ¿Y te queda alguna cosita más que quieras hacer partícipe a la gente como resumen de todo esto? Bueno, que simplemente entramos en una era, que es la era de Acuario, es una era donde el amor va a primar por encima de todo. Todo lo que no sea amor se irá cayendo poco a poco, ¿no? Y es una era donde tenemos que abrir conciencia, donde vamos a despertar conciencia, donde vamos a sentir clara y nítidamente que nuestra energía es sagrada y divina. Vamos camino de eso. Vamos camino de volver a fusionar lo divino y lo humano, porque nunca ha estado separado lo divino y lo humano, solo ha estado separado en nuestra mente, pero no en estados superiores de conciencia. Esa separación nunca existió, ¿no? Así que siento que vamos camino de eso, de la unidad que somos, y amor, 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 y mucho más amor. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo siento que vamos a desaprender lo aprendido y a recordar lo que ya había, que todo el mundo conocíamos y que olvidamos, sin más. Bueno, ha sido un verdadero placer. El tiempo ya no quiero entretenerte más. Hemos estado tomando un café virtual tranquilamente tú y yo. Pero fíjate, es un café virtual que no tiene ninguna importancia porque es un rato que nos hemos pasado genial, pero sí que tiene mucha responsabilidad porque lo va a ver muchísima gente. Te agradezco tu aporte de cara a eso, que me ha parecido genial. Esa era la intención, el que sirviese para un montón de gente que lo va a ver. Así que yo simplemente tengo que despedirte ya, Ángeles, y simplemente por mi parte comentaros que podéis encontrar toda la información de Ángeles dentro de su página web personal, pero dentro de la página web del Congreso, del primer Congreso Internacional Online Neurociencia de los Milagros, y justo aquí debajo
del vídeo podréis encontrar links de todas sus redes sociales, para poder seguir su evolución y la posibilidad de hacer algún comentario sobre esta misma ponencia. Y dicho esto, os doy las gracias a todos por estar con nosotros y os animo a recordar algo que yo creo que es básico. Yo siento que aquí en esta vida no tenemos ninguna obligación. Venimos con libre albedrío de hacer lo que nos plazca. Pero si de verdad hubiese alguna obligación, yo tengo claro cuál es. Y es que seas muy feliz. Feliz y divertida vida. Os espero en la próxima conferencia. Un abrazo. Muchas gracias, Ángel. Gracias a ti, Juan. Un beso muy grande. Gracias. Eres un ángel, Ángeles. Un abrazo.